Saludos, profesor. Este es el video de la práctica a la introducción a la capa de presentación. Vamos a iniciar empecé creando el formulario, el primer formulario, donde le puse un text menu con un icono y le agregué tres botones, uno para el editor de texto, uno para el Paint y otro para la calculadora. Aquí hay poco que ver. Podemos ver lo que es también el código de este primer formulario o ventana. Eh, Aquí podemos ver lo que es el código, donde hay tres métodos para los tres botones. Eh, Vamos a coger este como ejemplo. Este método se ejecuta cuando se hace clic al botón eh, asociado al editor de texto. Dentro del método se crea una instancia de la clase editor de texto y se muestra utilizando el método show. Esto abre una nueva ventana que contiene el editor de texto. Lo mismo con las otras dos. Y poco más que ver en este primer ventana eh, o formulario y su código. Vamos a pasar a ver lo que es el editor de texto. Aquí en el editor de texto, lo primero que hice fue colocar un text box donde también coloqué un menú street, donde coloqué lo que es archivo, que tiene botones como abrir y guardar, eh, editar, que tiene botones como cortar, copiar, pegar, eh, y seleccionar todo. Puse formato como negrita, cursiva y subrayado, y estilos como título y subtítulo. Podemos pasar a ver lo que es el código del editor de texto, donde podemos ver aquí este primer método, que es abrir. Eh, este método es un controlador de eventos que se activa cuando el usuario hace clic en el botón de abrir, en el botón de abrir, en la interfaz del usuario. Eh, en este método se crea un objeto Open File Dialog para permitir al usuario seleccionar un archivo de texto. Eh, Se configuran algunas propiedades Open File como el filtro y el título de la ventana de diálogo. Después de esto, el usuario selecciona un archivo y hace clic aceptar en el diálogo. El método showDialog devuelve un diálogo result.ok, lo que indica que el usuario ha aceptado la selección. En este caso, el método tiene la ruta de archivo seleccionado utilizando la propiedad filename del Open File diálogo, y luego lee todo lo que está en el contenido del archivo utilizando el file read alt text. Finalmente, el contenido del archivo se establece como el texto del control read text box. Am, en guardar es parecido. Aquí lo que se crea aquí se crea un nuevo objeto llamado Save Files Dialog para permitir al usuario seleccionar la ubicación donde desea guardar el archivo. También se establecen filtros para mostrar solo archivos del texto y establece un título de la ventana de diálogo después de que el usuario selecciona una ubicación, hace clic en aceptar aquí el método show diálogo, devuelve el resultado OK, igual que en el método anterior, lo que indica que el resultado está aceptado la selección. El método tiene una ruta completa del archivo. eh, Se selecciona utilizando la propiedad filename
del save file dialog, igual que método pasado. Luego utiliza el método FileGrid alt text para escribir el contenido del rich text en el archivo específico. Vamos a pasar con lo que es la parte de editar, donde podemos ver métodos de cortar, copiar, pegar y seleccionar todo. Este método, aquí, vamos a empezar por aquí. Este método lo que hace es que selecciona, eh, corta lo seleccionado en el rich text y lo coloca en el portapapeles utilizando el método cube del control de rich text. Lo mismo con esto. Utiliza el método copy del control del rich text y lo que hace es que lo seleccionado en el rich text eh, lo copia y lo lleva al portapapeles. Aquí también se usa el método page del control rich text que hace que pega lo que está actualmente en el portapapeles donde esté el cursor. Y aquí lo que hace utilizando el método cell alt, lo que hace es que selecciona todo lo que esté en el rich text box y poco más. Pasaremos a ver lo que es el formato. Formato como negrita, cursiva y subrayado. Aquí, eh, en este método, como podemos ver en el método de negrita, se verifica se verifica si hay un texto seleccionado y luego se obtiene un estilo actual. Eh, Luego se aplica el operador, este operador para alternar la negrita en el estilo actual utilizando el font style bold. Finalmente se actualiza en la fuente del texto, eh, se actualiza en la fuente de texto seleccionado con el nuevo estilo. La cursiva es básicamente lo mismo, lo único que en vez de usar el font style bold, utiliza el font style italic para darle ese formato como en cursiva. Y aquí en el de subrayado es básicamente lo mismo, el estilo actual y el nuevo estilo, eh, utilizando el operador. Y en vez de usar el italic y el bold, lo que utiliza el font underline, que es que le da una línea abajo de las palabras o del texto. Pasamos a lo que son los estilos. Pasamos a lo que son los estilos en estos métodos. Nos permite aplicar estilos específicos al texto seleccionado en el control Rich Text. Vamos a empezar por aquí, por el método aplicar, por el método aplicar estilo, que viene siendo el encargado de aplicar el estilo al texto seleccionado. Toma argumentos como nombre de estilo, tamaño, estilo de fuente y alineamiento horizontal. Primero guarda, primero lo que hace es que guarda el texto seleccionado en la variable texto, luego establece el tamaño de la fuente y el estilo de la fuente del texto seleccionado según los parámetros proporcionados que viene siendo el del título o el subtítulo. También configura También configura la alineación horizontal del texto. Después de aplicar los cambios, añade un espacio adicional antes o después del texto. Vamos a pasar a ver lo que es
el método de títulos, donde podemos ver, eh, aplica un estilo de título, como, como vemos, al texto seleccionado, llamando al método aplicar estilo con los parámetros adecuados, como el nombre, que viene siendo título, el, eh, el tamaño, el tamaño de la fuente, el estilo de la fuente. El tamaño de la fuente viene siendo un 24. El estilo de la fuente viene siendo en negrita. Font style bold. Y, el, y la alineación horizontal viene siendo central en el centro. Eh, el subtítulos viene siendo lo mismo. Lo único que cambia es obviamente el nombre, subtítulo, el tamaño, el estilo de fuente viene siendo igual en negrita. Pero aquí también cambia, con la alineación horizontal, que en vez de ser central, viene siendo left, o sea, a la izquierda. Y poco más. Ya aquí creo que enseño todo y explicar todo el código del editor de texto. Pasemos con lo que es el Paint. Aquí en el Paint traté, bueno, prácticamente hice algo parecido a lo que es el, el editor de texto. Utilicé la ventana, utilicé un menú Street, menú Street, y arrastré lo que viene siendo un Picture Box para que sirva como mi lienzo. Aquí podemos ver botones como color del lápiz, que usen un color diálogo para esto. El lienzo también usa un color diálogo y borrar todo. Bueno, usaremos a ver lo que es el código. Aquí inicio declarando, variables como print bold dibujar. Esta variable bool dibujar se utiliza para controlar si se está dibujando en el lienzo. Se establece, en true cuando se hace clic en el lienzo para comenzar a dibujar, y en false cuando se suelta el botón del mouse. Aquí en private point punto anterior, esta variable de tipo point almacena la posición del mouse antes de cada movimiento mientras se está dibujando. Y aquí en private pen lápiz, esta variable lápiz es esta variable lápiz es un objeto de tipo pen que se utiliza para dibujar líneas en el lienzo. Se inicializa con un color negro, y un grosor de líneas de 2 píxeles. Vamos a pasar, bueno, aquí en en el constructor, eh, se inicializan los componentes con los componentes de la interfaz del usuario y se configuran los manejadores de eventos para el lienzo. Vamos a ver lo que son los eventos del mouse sobre el lienzo. Vamos a empezar con lienzo mouse down. Cuando se hace clic en el lienzo, lo que hace es que establece la variable dibujar en true para comenzar a dibujar y guarda la posición inicial del mouse en el punto anterior. Aquí, como podemos ver, seguimos con el mouse move. Eh, este método lo que hace es que si la variable dibujar es true, dibuja una línea desde la posición anterior del mouse hasta la posición actual del mouse. Hasta la posición actual del mouse, como podemos ver. Y por último, en el método lienzo mouse up, cuando se suelta el botón, esto lo que hace es que cuando se suelta el botón del mouse, establece la variable dibujar en false para detener el dibujo. Vamos a pasar con los métodos que son para cambiar el color.
Vamos a empezar con el color clip. Esto es para cambiar el color del lápiz. Eh, Esto aquí es lo que hace que abre el color dialog que permite al usuario seleccionar el color del lápiz con el que se está dibujando. Como podemos ver, aquí se utiliza un if junto con el color dialog, show dialog y el dialog result.ok para asegurarse de que se haya seleccionado un color y se haya hecho clic en el botón aceptar en el color dialog. El if lo que hace es que garantiza que solo se actualiza el color si el usuario ha confirmado su selección de color y haciendo clic en aceptar. Solo así se cambia el color si el usuario le da a aceptar. Si no, no te deja, no te da la opción de salir del color diálogo. Aquí es el color del lienzo. Eso para cambiar el color del lienzo es prácticamente lo mismo que el lápiz. Lo único que cambiamos la variable lápiz por la del lienzo. Y también usamos el if para que no salga del color dialog a menos que el usuario le dé a aceptar. Y por último, pasamos al método de borrar todo. Eh, Borrar todo lo que hace es que contiene con la variable del lienzo eh, todo el contenido dibujado lo borra usando el refresh. Y aquí ya vemos lo que es el código del diseño de la ventana, del formulario de el Paint. Pasamos con la última, que es la calculadora. Aquí utilicé un text box para que use un text box para que se pongan todos los números y operaciones y resultados. Agregué botones para los números y para las operaciones, además del clear o del borrador, eh, y para el botón de igual, que hace, que hace todas las operaciones y poco más. Vamos a ver lo que son, con lo que es la parte del código de la calculadora. Eh, Aquí primero, como en el anterior código de Paint, lo que hago es que defino algunas variables que utilizo para realizar los cálculos, como private double, primer número, que hace es que almacena el número, el primer número en una operación. Esto igual el segundo, lo que hace es que selecciona el segundo número o la segunda cantidad o valor en la operación. El private double, el resultado de operación, lo que hace es que almacena el resultado de la operación. Y private in operación almacena el código de la operación que se utiliza para determinar qué operación matemática se va a realizar. Por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación o la división. Esto lo estaremos viendo un poco más adelante en el botón de igual y en los operadores. Como podemos ver aquí, esos son los botones de los números uno, 2, 3, bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Vamos a, ok. Cada uno obtiene una referencia al botón desencadenado. eh, Cada uno obtiene una referencia al botón que desencadenó el evento y extrae el número asociado a ese botón, almacenándolo en una variable número. Luego ese número se agrega al contenido actual del text box llamado resultado. Como podemos ver aquí, es este el box que tiene el nombre de resultado. Mediante el operador más igual,
lo que permite añadir el número al final del contenido existente del textbox. De esta manera, cada método agrega un número específico al textbox según el botón presionado. Aquí lo que podemos ver es que el botón del 0, obviamente, arroja el botón 0 o pega en el textbox el botón 0. Aquí el 1 y así, con todos los botones de los números. Pasemos a ver el botón de igual y el botón y bueno, y los operadores. Aquí en el método igual, su objetivo es calcular el resultado de la operación matemática ingresando esto. Primero convierte el contenido del Fox resultado en en un número decimal doble, como podemos ver aquí. Luego utiliza un switch para determinar qué operación se debe realizar según el valor de la variable operación, dependiendo del valor de operación. Eso es lo que vimos arriba, lo que definimos como variable operación, que almacena el código de la operación utilizado para determinar la operación matemática a realizar. Como podemos ver aquí, puede ser suma, resta, multiplicación y división, dependiendo el caso. Una vez realizada la operación, se muestra en el text box el resultado. Como podemos ver aquí, en el método de suma, resta, multiplicación, división, cada uno tiene su caso, su número de caso, que es el 1, como vemos aquí arriba. El suma tiene el caso número 1. Aquí vemos que se suma el primer número más el segundo número y el break para cerrar. Y se va a usar la resta. Aquí el caso número 2 de la resta, como podemos ver aquí. Bueno, y así. Aquí en el método de suma, su función es establecer la operación a realizar como una adición suma, a asignar el número actual, mostrando en el text box resultado como el primer número de la operación, primer número, y limpiar el contenido del texto resultado para permitir, aquí esto es lo que hace que limpia, para permitir al usuario ingresar el segundo número de la operación. Todos tienen el mismo contenido, pero como dije, con sus diferentes casos y operaciones. Aquí pasamos a ver lo que es el punto, el método del punto. Aquí primero verifica, verifica si el contenido del text box resultado ya contiene un punto decimal. Esto lo hace usando el método constraints. Y adentro tiene el punto que verifica si la cadena contiene el carácter punto. Si el resultado de esta verificación es falsa, significa que no hay punto decimal presente en el textbox resultado. En ese caso, se agrega un punto utilizando el operador 1 más igual. Esto concatena el punto al contenido existente del textbox resultado. Y por último, pero no menos importante, el borrador, el método de borrar. Dentro del método se asigna una cadena vacía, como podemos ver, se asigna una cadena vacía al texto del textbox resultado usando la propiedad text. Esto reemplaza cualquier número o resultado anterior con una cadena vacía, lo que resulta la eliminación del contenido que está allí. Sea ya, no sé, el primer número, el segundo número, o sea el resultado. Ya vimos todo lo que es la parte de del código y de las ventanas, cómo se realizaron. Ahora vamos a ver su funcionalidad.
Aquí le damos a correr. Aquí podemos ver la primera ventana o el primer formulario con los tres botones. Vamos a iniciar viendo el editor de texto. Aquí en el editor de texto podemos ver el menú Street. Vamos a darle archivo, vamos a abrir un archivo. Vamos a darle aquí y ver el archivo. Hola, ¿cómo estás? Que esto fue de una prueba que hice antes de. Vamos a abrir archivo y como podemos ver aquí vemos el archivo hola, ¿cómo estás? Antes de guardarlo, vamos a realizar algunos cambios. Vamos a ver si podemos cortar esto. Aquí lo cortamos y lo podemos, como vimos ahorita, lo lleva al portapapeles y podemos pegarlo aquí. Ahora, si quiero, un ejemplo, seleccionarlo todo para copiarlo y pegarlo aquí más arriba. Podemos pegarlo, funciona de tal manera que, bueno, aquí se ve así porque, tiene espacio. Entonces, eh, vamos a darle, no sé, formato de negrita a este y aquí le podemos dar un formato de cursiva y a los dos le podemos dar un formato subrayado y cursiva también. En estilos podemos dar más de arriba, le podemos dar el título, hola, ¿cómo estás? Y al segundo le podemos dar un estilo de subtítulo. Como podemos ver el subtítulo y aquí el título. Ahora vamos a probar el botón de guardado y podemos poner prueba y podemos ver, o aquí no se puede guardar. Vamos a guardar en descargas. Aquí sí se puede guardar. Vamos aquí a descargas y como podemos ver aquí está pruebas que acabamos de guardar. Ya vimos lo que es la ventana o el formulario del editor de texto. Vamos a seguir con el Paint. Aquí vemos el menú Street donde podemos ver el color. Vamos a seleccionar el color, no sé, rojo. Y empezar un poco a dibujar cuando presiono el clic, cuando hago clic. Como podemos ver, si estoy aquí, inicia desde aquí y así. Vamos a probar el borrar todo. Y aquí borramos todo. Vamos a cambiar ahora el color del lienzo. Vamos a ponerlo, no, vamos a ponerlo azul con un color de lápiz rojo. Aceptar. Y aquí podemos y borrar todo. Ya vimos todas las funciones de lo que es el Paint, que funciona correctamente. Ahora vamos a pasar lo que es la calculadora. Y en la calculadora vamos a hacer una suma, no sé, 15 más 15 igual a 30. Vamos a restarle menos, eh, menos 20. Viene siendo 10. Vamos a multiplicarlo 10 por 9 igual a 90. Vamos a dividir 90 entre 4 igual a 22,5. A esto le podemos sumar eh, más 0,5 y pasa a que sea 23. Y podemos limpiar. Todos podemos, vamos a ver, y aquí podemos limpiar. Y ya aquí creo que es todo. Este es el final del video y nada. Mi nombre es Shaquille Mercado Ascona, matrícula 22 1029.